La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, les da la bienvenida a la plática "Cómo dar una gran entrevista de trabajo". Esta conferencia es impartida por el licenciado en Psicología Joel Aldama Mondragón, quien tiene más de 8 años de experiencia en la formación y capacitación y como psicólogo clínico educativo. Cuenta con certificado para evaluar las competencias laborales del Consejo Nacional de Normalización y también con certificación de competencias laborales Conocer. Realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Conducta de nuestra alma mater. Cuenta con una amplia experiencia laboral, entre las que mencionamos su participación en Procorpsa, en la Dirección de Extensión Universitaria de la UEMEX, en el DIF municipal de Chapultepec, en la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la UAM y en el corporativo Universidad Univer Millennium. Bienvenido, licenciado, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, um, pues agradezco la presentación por parte de la compañera y a nombre también de la universidad. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo dar una entrevista de trabajo y que en cierto modo pues va a ser de manera funcional desde nuestra área laboral. Como expectativa, yo quiero dar a conocer pues la importancia de este tema, que ustedes se lleven esos conocimientos, esas metodologías, esas estrategias que vamos a ver para integrar ahora sí, una entrevista adecuada dentro de nuestra propia formación o bien en el área laboral en donde estamos actualmente. Pues me comprometo a eso, me comprometo a darles esas estrategias, esa metodología o esas técnicas que nos ayude pues a mejorar en nuestro ámbito laboral respecto al área de entrevistas. Ajá. Y es importante también contar pues como una evaluación durante la plática, pues me gustaría que hubiera participaciones, ya que soy muy dado pues como a preguntar o así cosas por el estilo. Como una técnica rompehielo, me gustaría que observáramos un video antes de entrar de lleno con lo que es la parte de este tema. Y bueno, enseguida se los voy a dar a conocer. Joel, no se escucha. Lo siento, pero su currículum no responde a nuestras necesidades actuales. ¿Pretende que me crea eso? Oiga, el trabajo es de técnico informático. Y lo más parecido a un ordenador que ha tocado usted es una Nintendo. No me venga con milongas. Dígalo. Usted no quiere contratarme porque soy negro. Pero usted no es negro. ¿Que no soy negro? ¿Y cómo sabe eso, Sherlock? Bueno, por el color de la piel. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Sabía que iba a salir a relucir lo del color de mi piel. Oiga, los negros tienen la piel oscura y usted la tiene clara. ¡Claro! Y un negro no tiene derecho a tener la piel clara, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Algo más? ¿Echa en falta también mi lanza o un aro en la nariz? Pero para ser negro
hay que ser de raza negra. Es cuestión de genes. ¡Ja! ¡Los genes! Y ahora me dirá que mis genes me capacitan para manejar un tam-tam, pero no uno de los carísimos ordenadores del hombre blanco. Pero oiga, ¡Vamos, dígalo! Tengo un puesto para usted en una plantación de tabaco. ¡Quiero oírlo! Seguridad, socorro. ¡Dígalo, negrero, explotador, nazi! ¿Qué? ¿Te han dado el curro? No, pero ya puedo decir oficialmente que lo he probado todo. Muy bien, como podemos ver, en primer momento, en este video pues refleja que pues no fue una entrevista adecuada, o sea, fue como más allá de, ahora sí se salió pues de control, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que en ciertas entrevistas pues tenemos que tener con un control, hay que tener un seguimiento adecuado y una buena acercamiento pues con el entrevistado. Por eso, el objetivo pues, de esta charla pues, es identificar métodos y técnicas para la elaboración de una entrevista que ayuden a la recolección de datos y a la toma de decisiones en el área laboral. Entre el índice temático que vamos a ver es, en primer momento, la definición de la entrevista. Vamos a ver tipos de la entrevista. Voy a dar a conocer las fases de la entrevista, la planificación de la entrevista, los tipos de preguntas que se pueden implementar en una entrevista, las recomendaciones para el entrevistador y normas que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar una entrevista. Entramos con el primer tema, que es la definición de la entrevista. Existen varios autores que van a definir a la entrevista, sin embargo, aquí depende de nosotros con cuál de ellos pues, nos vamos a quedar y con qué metodología pues vamos a seguir. Por ejemplo, Covetta nos dice que es una conversación provocada por un entrevistador a un cierto número de sujetos elegidos según a un plan determinado. En cambio, el siguiente autor, que es Nohum, nos dice que es un encuentro de carácter privado y cordial donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da versión de los hechos. ¿Qué diferencia nos podemos encontrar en estos dos conceptos? En la primera, Covetta nos lo hace como ve la entrevista como de una manera un poco más grupal, en cambio, Nohum ve la entrevista de una manera como más privada. Los siguientes dos autores, que es Tyler Borgan, menciona que son encuentros cara a cara en donde existe una comprensión de la perspectiva respecto a sus vidas, experiencias y situaciones. Para esto, Sierra nos menciona que es un instrumento eficaz y de gran precisión en donde pues se da pues toda esa investigación humana, pero se encuentra delimitada con diversas áreas de conocimientos. Estas definiciones pues nos lleva a que la entrevista pues es una comunicación interpersonal también, y que su objetivo fundamental pues es la búsqueda o la recogida pues de la información, ya sea información objetiva o con los rasgos subjetivos. Hablamos de rasgos subjetivos como las sensaciones, los estados de ánimo, las motivaciones. Y también la entrevista es un referente porque siempre va a haber un mensaje, siempre va a haber una transmisión, una comunicación entre dos o más personas. Aquí lo importante es que el entrevistador debe siempre enfocar y dirigir la conversación para conseguir los objetivos y poder dar una mejor selección. En este caso, si hablamos de entrevista de recursos humanos, pues el personal, pues de acuerdo al puesto indicado. Se requiere también, pues, dentro de una entrevista que exista una planificación, que exista un tiempo para poder analizar los resultados de la información recabada. Algo también importante es que hay que darle fiabilidad y confiabilidad, y se debe comparar pues esa información pues con otras entrevistas o bien con otras técnicas
Es decir, que el momento que ya tenemos información, pues hay que corroborar esa información, ya sea con las pruebas psicométricas, ya sea con las referencias que nos está dando el entrevistado. Entre tipos de entrevistas, vamos a encontrarnos con entrevistas estructuradas, nos vamos a encontrar con entrevistas semiestructuradas, nos vamos a encontrar con entrevistas no estructuradas y abiertas. ¿En qué consiste cada una de estos tipos de entrevistas? En primer momento, la entrevista estructurada, pues siempre va a tener una planificación previa, va a estar planificada, va a seguir una secuencia y va a estar dirigida por un guión. Y esta entrevista pues va a tener puestos claves. Y siempre es importante contar con un diccionario de preguntas del puesto determinado. Y ya sean preguntas para altos ejecutivos, preguntas para niveles intermedios y básicos. O bien también tener en nuestro diccionario de preguntas enfocados por áreas, ya sea en áreas de finanzas, en áreas administrativas, en áreas de logística, valores, incluso preguntas que vayan de acuerdo pues a la organización, en este caso como sus políticas y valores. En este tipo de entrevistas, ¿cómo van a ser esos, cómo va a ser el papel del entrevistado? Pues el entrevistado no podrá realizar ningún tipo de comentarios ni apreciaciones. Estas preguntas por lo general son de tipo cerrado y solo podrán afirmar, podrán negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le cuestiona. ¿Cómo qué tipo de preguntas podría hacer en este tipo de entrevistas? Pues cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo, por ejemplo, ¿cuántos años llevas en tu anterior puesto de trabajo? Entonces aquí estamos dando una pregunta totalmente cerrada, porque el entrevistado pues, nos va a responder con 5, 4 o 3 años. Otra pregunta que puede ser referente a una entrevista estructurada es ¿cuántos años de experiencia posees? ¿O qué tan satisfecho estás con tu cargo actual? ¿O estás satisfecho con tu cargo actual? Entonces son preguntas estructuradas y preguntas ahora sí que están cerradas a una sola respuesta. La entrevista semiestructurada, pues esta también lleva una planificación, también se elabora un guión y determina pues aquella información temática que se quiere obtener. Esta está dirigida pues o enfocada más a la parte de un cierto tema a donde se tiene que dar una mayor investigación. Las preguntas pues también que se realizan por general son abiertas y los temas tienen que estar en constante relación. Y esto pues, nos va a ayudar a tener un conocimiento mucho más general del entrevistado y tener una entrevista de mejor comprensión. Se debe también mantener un alto grado de atención por parte del entrevistado. Tenemos que estar totalmente atentos. Y a las respuestas pues que nos va a otorgar, en este caso si hablamos de entrevista de selección, pues el candidato. ¿Cómo qué tipos de preguntas podemos emplear para una entrevista semiestructurada? En primer momento, alguna que pude yo dar a conocer es, por ejemplo, ¿habla algún idioma? Si la persona nos dice que sí, pues podemos incluso preguntar cuáles son los idiomas que usted habla, ¿no? Pues sí, inglés. Y podemos también incluso ya, si lo queremos verificar si realmente habla el idioma inglés, pues hablar alguna conversación, alguna charla en ese momento, si se cree pertinente. Algún otro tipo de pregunta que se sugiere ¿cree que es apto para el puesto de trabajo y por qué razón? ¿Cuenta con experiencia laboral? Y bueno, el siguiente tipo de entrevista no estructurada o abierta. En este
tipo de entrevista no se sugiere ahora sin ningún tipo de guión. Aquí es la formación se obtiene pues a base al resultado de la construcción simultánea de la conversación entre el entrevistado y el entrevistador. El entrevistador debe preparar las estrategias y que le permitan conducir la entrevista cuando el entrevistado se desvía del tema propuesto. Aquí hay que estar muy atentos porque siempre vamos a estar, al no llevar una estructura, al no llevar un guión, pues va a haber momentos en que nuestro candidato, nuestro entrevistado, pues se pueda salirse de ciertos temas y hay que tener esa capacidad de escucha para poder volverlo a poner sobre la línea que nosotros queremos llevarlo. ¿Cómo qué tipos de preguntas se pueden implementar para una entrevista no estructurada o abierta? Pues son las siguientes. ¿Qué piensa de nuestra empresa? ¿Dónde se ve dentro de 3 años? ¿Por qué quiere cambiar de empleo? Entonces son preguntas totalmente abiertas en donde el candidato nos podrá dar demasiada información. Y aquí cada uno de nosotros pues poder hacer las anotaciones que creamos más convenientes de manera que nos ayuden una vez ya a analizar la entrevista, una vez hacer como nuestro reporte, nuestro análisis. La entrevista no estructurada, como lo mencionó este autor que es Ruiz, no es más hablar sobre la parte de la profundidad. Y pues sus objetivos es más comprender más que explicar. Y pues busca más información como más subjetiva. Aquí también es importante identificar a qué tipo de entrevistas nos vamos a referir o qué tipo de entrevistas vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, las entrevistas, si hablamos de entrevista psicológica, pues aquí se permite más la parte de la asociación libre. Si hablamos de una entrevista de reclutamiento, pues se enfoca a una entrevista como un poco más estructurada. Las entrevistas abiertas, por lo general, el protagonista parecerá ser que es el entrevistado, pero sin embargo, que no hay que olvidar que nosotros como entrevistadores, pues tenemos que llevar ese control. Y para realizar una buena entrevista no estructurada, pues es importante formular las preguntas sin esquemas fijos de categorías de respuesta. También es muy importante controlar el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado, alterar con frecuencia el orden y la forma de las preguntas, observar sentimientos o juicios de valor y con frecuencia hay que improvisar con el contenido y la forma de las preguntas. Hay que establecer la relación equilibrada entre familiaridad y profesionalidad. Hay que adoptar un estilo de oyente interesado y es muy importante en este apartado. Saber si vamos a grabar la entrevista o registrar aquellas respuestas que puedan ser de mayor interés. Conforme a las fases de la entrevista, pues tenemos en primer momento la apertura. ¿Y en qué consiste la apertura? Es el primer acercamiento, es la primera impresión que tenemos entre el entrevistado y el entrevistador. Y esto va a depender mucho. ¿En qué momentos vamos a tener esta fase? Incluso desde el momento en que vemos el currículum, podemos darnos una idea a través de la fotografía de cómo es el candidato. O podemos dar a través de esa forma de cómo redacta su currículum, también nos podemos dar una idea de cómo o una impresión de cómo es el candidato. Cuando tenemos también la llamada telefónica, también nos podemos tener esa primera impresión de cómo es el candidato. Y también cuando llega por primera vez a la entrevista, cuando lo vemos cuando está sentado, la forma en que saluda al recepcionista, pues también tenemos esa primera impresión. El siguiente es el rapport. El rapport es aquella efectividad
entre la comunicación que se da entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Y cuál es su función principal del rapport? Pues su función principal pues, es disminuir la ansiedad, generar ese clima de confianza que ayude pues, a la comunicación que se va a dar entre la entrevista. Aquí hay que mostrarnos espontáneos y hay que tener ese comportamiento natural del entrevistado. Nuestro fin es eso, que el entrevistado llegue a ese comportamiento natural, bajar esa tensión de nervios. Y aquí una pregunta de comprensión o reflexión. ¿Cómo has logrado el rapport en tu entrevista y qué tipos de preguntas se pudieran implementar para establecer el rapport? En primer momento, respondiendo a esta pregunta, y que me gustaría que ustedes también se la llevaran en mente, es tratar con cortesía. Hay que tener interés de escucha. Hay que mencionar que la información será confidencial y hay que tener en tiempo y forma y buscar un lugar pues con privacidad, sin interrupciones. De manera más personal, incluso a mí me ha pasado que cuando he ido a las entrevistas, ahí se presenta pues esta situación de que no nos atienden en tiempo y forma y pues ya la expectativa baja un poco. Si yo iba con gran emoción para tener ese trabajo y si veo que la atención no fue adecuada, pues se pierde un poco el interés. Y los tipos de preguntas para establecer el rapport pueden ser los siguientes. En primer momento es que no tuvo problemas para estacionarse, qué bien qué bien se ve cortado todo su traje, ¿no? Por así decirlo. También hay que evitar durante el rapport, pues, el sarcasmo. Hay que estar muy atentos a prestarle ese tiempo, a no contestar el teléfono. Y bueno, pues de esa manera podemos como que romper esa parte de una manera no positiva el rapport. Hay que darle el tiempo necesario dentro de una entrevista. Dentro de la entrevista nos vamos a encontrar con el approach. El approach es ese acercamiento que es la aproximación y la forma en que abordamos la entrevista. Y aquí vamos a tomar en cuenta pues esa distancia social o distancia psicológica que tenemos que tener con el entrevistado. Un entrevistador desde su inicio debe de marcar la distancia y verificar también en ese sentido cómo el entrevistado puede tener como esa sensación del acercamiento. Por ejemplo, pregunta también como para reflexión, ¿qué distancia social o aproximación debes conservar al llevar a cabo una entrevista? ¿Es conveniente dirigirse de usted o de tú entre el entrevistador y el entrevistado y qué papel tomar ante la entrevista? Y verificar también el tipo de pregunta que vamos a realizar, si la pregunta va a ser de manera formal o informal, y esta va a depender también del nivel jerárquico del que vamos a entrevistar. Una pregunta, digamos, formal sería, ¿me podrías hablar sobre su trayectoria laboral? Otra, y si le hacemos una pregunta formal, sería, ¿cuándo y cuál fue el motivo de renuncia de su último trabajo? Aquí la sugerencia es que las preguntas que se lleven a cabo dentro de una entrevista pues sean de manera más formal que informal.
Y bueno, hablamos también lo que es la empatía. Y sabemos que la empatía, pues, es aquella sensibilidad, conocimiento, exactitud de la percepción social y se caracteriza por la capacidad de sentir lo que los otros sienten. Cuando hagamos una entrevista, pues hay que dar esa empatía entre el entrevistador y el entrevistado. Y bueno, dentro de la entrevista pues vamos a tener también un desarrollo. El desarrollo implica pues esa capacidad de percepción, de registrar las conductas y las actitudes, de tener esa información, ya sea cuantitativa o cualitativa o más significativa, que en cierto modo nos va a llevar a la toma de decisiones. Las preguntas siempre van a estar relacionadas para confirmar los datos del currículum, y se sugiere también que en este apartado, en el desarrollo, pues tocar los datos o las áreas generales o las áreas escolar. ¿Cómo qué tipos de preguntas se pueden implementar? Es, por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Dónde cursó su último grado de estudios? ¿Y cuántas personas tenía a su cargo? La siguiente fase se le conoce como la fase de cima. Y bueno, pues aquí es obtener esa información cualitativa. Y por lo general es donde ya se lanzan la mayor parte de las preguntas abiertas. Y son preguntas que se pueden caracterizar como preguntas exploratorias o preguntas de sonda. Por ejemplo, hábleme sobre sus estudios, hábleme sobre su trayectoria ocupacional, cuéntame cómo era su relación con sus subordinados. Las áreas que se sugieren intervenir pues son el área ocupacional, el concepto de sí mismo, hablar sobre metas. La última fase de la entrevista vamos a hablar sobre lo que es el cierre. En esta etapa, cuando ya tengamos como ya la información que queremos recabar, pues hay que anunciar el cierre. Ese cierre es, por lo general se sugiere que sea entre de 10 a 15 minutos antes de terminar la entrevista. ¿Cómo debemos hacer el cierre? Ya que traigo como estas sugerencias. Usted me ha proporcionado muy buena revisión. Licenciado Joel, disculpe la interrupción. Están pidiendo varios maestros que están asistiendo también a sus alumnos, están solicitando que evidencia de la asistencia. No es necesario, maestros, que les pidan la evidencia, simplemente pasarles la liga de registro. Nosotros les hacemos llegar posteriormente esta lista a cada espacio. Nada más un favor, si fueran tan amables, de registrar el correo al cual les vamos a mandar esta lista. Porque en el chat están preguntando cómo tener esa evidencia, sus alumnos. Muchas gracias. Disculpe, licenciado. Adelante. Ok, bueno. Continuando. Es importante hacer un buen cierre de la entrevista. Y eso pues también nos va a llevar a que el entrevistado pues se sienta, ahora sí que se sienta valorado. Antes, también es importante o se recomienda que al indicar algunas frases antes de analizar la entrevista, como qué tipos de frases. Antes de terminar, ¿qué le gustaría comentar? ¿Qué preguntas le gustaría hacerme respecto al trabajo, respecto a nuestra organización, o si tiene alguna duda? Es importante mencionar qué va a suceder después de la entrevista. Y, por ejemplo, una vez que ya finalicemos totalmente con la entrevista, que ya hicimos el cierre, hay que darle información al entrevistado qué va a pasar después. Por ejemplo,
Le avisaremos por correo la llamada telefónica la decisión que hemos llegado. O comuníquese conmigo y hay que indicar aquí pues, la hora, la día y la fecha para dar respuesta de la decisión tomada y los pasos a seguir si es seleccionado. Y conforme a lo que es a la planificación de la entrevista, vamos a tener pues el primer momento de preparación, ¿no? Hay que ver si el tipo de entrevista va a ser semiestructurada, estructurada o abierta. Y vamos a definir pues el objetivo de la entrevista y desarrollar las preguntas que vamos a tomar en cuenta una vez que estemos con el entrevistador. Viene lo que es el momento de desarrollo. En esta, ¿qué vamos a planificar aquí? Pues en primer momento hay que tomar en cuenta que tenemos tener una actitud abierta y en ese momento hay que facilitar pues la comunicación. Algo muy importante como entrevistadores es la forma de vestir. Hay que tener una presentación adecuada. Si hablamos en el área de reclutamiento y selección, pues hay que ir así de la manera lo más presentable posible. Hay que utilizar pues un lenguaje coloquial, un lenguaje que se familiarice con el entrevistado. Si vamos a entrevistar a una persona que para un puesto operativo, pues no vamos a lanzar preguntas que de un alto grado de dificultad que vayan para un perfil de un nivel de altos mandos. Y es muy importante también que dentro de la entrevista hay que facilitar la comunicación, adoptando pues una serie de formalismos. ¿Cómo? Pues presentarnos profesionalmente, hay que indicar los objetivos y el motivo de la entrevista, hay que establecer las condiciones de confiabilidad y difusión de la información, hay que puntualizar la duración y los números de encuentros necesarios, hay que registrar la información de la entrevista y hay que llevar a cabo pues las preguntas que vamos a implementar durante el momento que llevamos a cabo pues la conversación. Bueno, también es importante que dentro de la planificación tomar en cuenta las actitudes, la empatía, la escucha activa y ser comprensivos. Porque se trata que una entrevista pues es una conversación y no es un interrogatorio, judicial. La conversación no sigue no debe de seguir pues un esquema totalmente rígido. Y pues como es una entrevista que se facilita pues la comunicación, en ciertos momentos se puede retomar temas que ya fueron tratados con el entrevistado. No es un intercambio de opiniones natural o espontáneo o libre. Si siempre hay un control, hay un seguimiento por parte de un profesional. La conversación debe de fomentar pues la motivación, también hay que fomentar el interés, la participación y tiene que ser un clima pues de cierto grado de amistad para el entrevistador y el entrevistado y también hay que evitar pues ser totalmente autoritarios y evitar ser también muy paternalistas. Debe que existir un equilibrio. En el momento de valorar ya la entrevista, hay que preguntarnos si la entrevista fue bien planificada y también evaluar el desarrollo de la misma. Es importante describir y valorar si la cantidad y la calidad de la información ha sido la necesaria para la investigación. Se trata que
el entrevistado se autopregunte sobre las decisiones que ha tomado, como por ejemplo, la pertinencia de los objetivos, ¿no? Si las preguntas fueron pertinentes con los objetivos, si la información recabada fue pertinente con los objetivos, la calidad de las preguntas, ¿no? La calidad de la secuencia de las preguntas, si llevaron un cierto orden. Si el entorno en donde se lleva a cabo la entrevista, pues también fue el adecuado. Si la duración de la entrevista o el tiempo que se llevó a cabo la entrevista, si fue el pertinente. Y bueno, igual, ciertos autores pues, nos hablan también de la importancia del rapport, ¿no? Y este rapport, como ya se había mencionado, pues es que se tenga pues esa charla un poco informal, pero a la vez controlada. Siempre hay que ser experto, ¿no? Y conocedor de lo que vamos a entrevistar. El tema de la empatía. Y reforzar la competencia del entrevistado. Aquí hay que establecer claramente los roles. O sea, yo soy Joel Aldama Mondragón, soy la persona que te va a entrevistar. Valorar el entrevistado también como experto y hacer ver que pues su experiencia vale en ese momento, sus conocimientos o lo que nos está aportando. Mostrar la comprensión y empatía. Nosotros como entrevistadores, pues hay que comprender, hay que ser empáticos, hay que reforzar ciertas características del entrevistado y siempre dirigirla pues con comentarios positivos y también tener esa comprensión emocional. Y bueno, vamos a tener también información y hechos básicos y vamos a decidir cuáles de esta información pues van a ser como esenciales, ¿no? En cierto momento pues vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir aclaraciones y vamos a profundizar en cierta información que nos está dando el entrevistado. Respecto a preguntas difíciles, esto se sugiere hacer cuando ya se haya establecido el rapport. Se sugiere también analizar, en cierto modo, qué tipo de preguntas de dificultad vamos a llevar a cabo. Y bueno, este mismo autor nos sugiere que debemos cerrar manteniendo siempre pues ese contacto, el contacto visual, ¿no? Y se indica pues claramente que pues ya se va a acabar el tiempo, que ya hemos terminado con la entrevista y siempre hay que aclarar dudas y una vez que termine la entrevista, este autor lo sugiere, pero desde el punto de vista de experiencia, pues yo no lo llevo en práctica, que es la parte de hacer como charlas banales, pero desde mi experiencia yo no lo sugeriría. ¿Qué tipos de preguntas se pueden tomar en cuenta? Es importante que al formular las preguntas, pues hay que tomarnos el tiempo, ¿no? Y también pues hay que redactarlas de acuerdo al objetivo o a la información que queremos recabar. Nos encontramos con preguntas principales esenciales. Estas van de acuerdo a un tema en específico, a áreas objetivos a abordar. Y estas preguntas tienen que ser totalmente congruentes y van de acuerdo a una orden y a una interrelación. Vamos a encontrarnos con preguntas exploratorias o de pruebas. Estas preguntas van a especificar pues, el nivel de profundidad o vamos a ir más a detalle de la información que se quiere obtener.
Y estas preguntas se pueden caracterizar por preguntas de clarificación o preguntas de profundización. Por ejemplo, si el entrevistado nos está dando información y nosotros podemos intervenir en cierto modo, que como aquí lo dice, ¿qué sucedió después de lo que me está comentando, ¿no? O puede darme un ejemplo de la información que me está proporcionando. Las preguntas de seguimiento, pues se trata de obtener más a detalle o más como a profundidad de alguna información que sea de mayor interés para el entrevistado. Y bueno, conforme a recomendaciones para el entrevistador, es muy importante abordar gradualmente al entrevistado, creando identificación y cordialidad. Es muy importante ayudar a que el entrevistado pues se sienta seguro y locuaz, dejarle concluir el relato y ayudar a comprenderlo. Conforme a preguntas difíciles de comprender y no embarazosas, hay que siempre tener ese cuidado de hacer preguntas que sean de mayor facilidad, que sean entendibles. Hay que actuar de una manera espontánea y una manera franca. Hay que escuchar tranquilamente y con paciencia y poder comprender lo que nos está dando a conocer el entrevistado. Hay que evitar los roles de personaje o de autoridad. Es muy importante no aconsejar ni dar valoraciones morales, no discutir ni debatir con el entrevistado. Hay que prestar atención a lo que aclara y dice, pero también a lo que no quiere decir. Hay que dar tiempo, también se sugiere no premiar durante la entrevista y no discutir sobre las consecuencias de las respuestas. Las ciertas normas para realizar una entrevista, pues es elegir el lugar adecuado para la realización. Como ya lo habíamos mencionado anterior, hay que buscar un lugar apto para llevar a cabo la entrevista, libre de interrupciones, crear la situación adecuada, hacer contacto visual. Y pues siempre guiarnos por preguntas que sean comprensibles para el entrevistado. Hay que introducir los temas gradualmente, en qué momentos vamos a hablar de ciertas áreas. Y en cierto modo, pues hay que dejar de hablar y saber escuchar a la persona. También es muy importante dar tiempo, pero no perderlo, ¿no? Prestar atención total, ser o parecer franco y espontáneo, tener paciencia y comprensión y tratar en términos de igualdad y respeto. Como ya se había mencionado, también no es válido pues, emitir juicios y no contradecir ni discutir en cierto modo, pues, o cierta información que se dé dentro de la entrevista. Para llevar a cabo todo esto, pues hay que hacer registros, hacer anotaciones y de esa manera, pues, llevar a cabo ahora sí nuestro análisis o nuestro reporte durante la entrevista. Cada uno no sé si de ustedes o de nuestra propia experiencia cuando vamos a entrevista, pues siempre hay que autoevaluarlo. Desde mi papel como entrevistado, cuando existo así en alguna entrevista o cuando en mi búsqueda de empleo,
Pues yo sí evalúo la parte de cómo se comportó el entrevistador. Entonces tenemos de esa percepción, ¿no? De analizar de cómo me fue la entrevista, ¿no? Si estoy del otro lado como entrevistador. Sí, desde la forma en que el trato que me pudieron haber dado, en la forma en que cómo se dirigió el entrevistador ahora sí hacia mi experiencia, hacia mi persona, en la forma en cómo hizo, ahora sí, en cómo me despidió de la entrevista o en cómo la inició. Y eso pues también nos ayuda una vez que estamos ya del lado de realizar entrevistas o de entrevistador, pues no cometer como esos errores, por así decirlo, o bien poder tomar en cuenta eh, esas áreas positivas o áreas digamos que de fortaleza, y poderlas llevar en momento dado cuando hagamos la entrevista. Entonces, una autoevaluación de cómo se lleva a cabo una entrevista, si yo estoy del lado el lado como entrevistado, pues nos ayuda a hacer esa valoración. No sé si aquí tengan algún comentario, alguna duda. Bueno, creo que no. Maestro, el licenciado Joel, ¿qué recomendación le daría a los universitarios cuando ellos se van a presentar a la entrevista? Ok. Recomendación cuando vamos a presentarnos una entrevista, en primer momento hay que investigar sobre el puesto o que vamos ahora sí, por el que nos van a entrevistar. Investigar sobre la empresa, sus políticas y valores, porque muchas veces de eso se enfoca la mayor parte de las preguntas, ¿no? Otra recomendación, pues, es el tipo también de vestimenta. Si vamos a presentarnos una entrevista, pues hay que ir de la manera más formal, llevar esa información previa de qué se trata la empresa. Ahora sí se va a parecer como un poco burdo, pero llegar puntual. Entonces, pues, levantarse un poco más temprano, incluso hasta consumir un buen desayuno para no entrar como en mayor. De por sí uno puede ir con nervios y más nos da como la parte del apetito, pues que es como un poquito más complicado. Hay una chica que está levantando la mano. Carlita, si fueras tan gentil de habilitarle el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, soy chico y me llamo Ricardo. Y respecto al comentario, pues solo quiero comentar que sí es muy importante, como lo menciona el profesor Joel, que en una entrevista de trabajo se tengan que preparar las preguntas, y pues para poder hacer un complemento, pues de hecho estas preguntas se pueden preparar de acuerdo al área en que solicite el trabajador, de acuerdo al puesto. Si va a un área de conocimientos o de finanzas, podemos preguntarle o hacerle pruebas de conocimiento donde tenga que hacer cálculos mentales, agilidad mental. Si va a un área donde tenga mucho que ver con su actitud, si tenga que ver con ventas, pues podemos hacerle un test de personalidad donde se pueden hacer preguntas no estructuradas, como lo mencioné en un inicio, donde podemos poder obtener datos sobre su estado de ánimo o sobre sus emociones. Supongamos de cómo te sientes en situaciones con
con mucha presión. Y ahí podemos ponerle que se siente mal, bien o muy mal. Y así vamos a poder obtener datos. Si es, por ejemplo, pruebas donde tenga que ver con la capacidad física, si un bombero va a pedir trabajo, ahí podemos hacerle pruebas que son las psicométricas, donde son físicas, donde vamos a ponerles tal vez un tanque de gas o diferentes conos y él los tiene que acomodar en un cierto tiempo. Si es una prueba sobre en producción, sobre el control de calidad, pues vamos a ponerles un cuadro que lo visualice unos segundos y que recuerde qué había qué colores había, para ver si tiene buena memoria, o dependiendo, también como lo menciona, el lugar de la entrevista es muy importante, ya que debe de ser sereno, no debe de haber ruido, debe de haber calefacción, debe de haber luz, todo eso es muy importante. También el entrevistador, como consejo, pues es importante que analice su información previa antes a la entrevista, ya sea que tenga su currículum vitae, pero es importante la solicitud de empleo, de ahí puede sacar las preguntas para corroborar la veracidad del entrevistado, si en ese momento está siendo fluido, si dice la verdad. Desde el momento en que entra también se puede evaluar la manera en que saluda, su postura, y del lado del que, del que va a ser entrevistado, ahí puedo dar de consejo que pues utilice una ropa formal, una ropa neutra, para que el entrevistado se pueda concentrar en lo que dice y no en la manera en que se va, o sea, no ser muy llamativo. Y pues ya sería todo, y también agradecerles. Muchas gracias, Ricardo. Mencionas un aspecto muy importantísimo. Obviamente, una vez que se haga ahora sí termine la entrevista, pues hay que comprobar los datos, como lo mencionaba hace un momento, a través de las pruebas psicométricas, o incluso verificar si con una sola entrevista se recabó la información que realmente queremos tener. Y si no, pues se puede hacer una segunda entrevista. Que por lo general así es. Cuando si hablamos de una entrevista para recursos humanos, pues el candidato puede pasar hasta 2 o 3 entrevistas. Pasa con el reclutador, puede pasar con el subgerente, o incluso con el dueño de la empresa. Y siempre es importante, como bien dices, confirmar la información que nos está proporcionando a través de su currículum, a través de las referencias laborales, y también adecuar la entrevista pues de acuerdo al puesto, al perfil de puesto que se está buscando. Muchas gracias. No sé si tenga alguna otra opinión. Hay una pregunta, licenciado Joel, hay una pregunta en el chat. Es de Mauricio Garduño Posadas. Dice, en una entrevista de trabajo nos recomienda vestirnos de acuerdo al tipo de trabajo. ¿Cómo nos veríamos más propios? Aquí depende de la perspectiva. Si por lo regular no se especifica ningún tipo de vestimenta como tal. Cuando nos vamos a una entrevista, hay que hablar de forma formal, puede ser desde llevar desde no ir con mezclilla, ¿no? Desde no ir con mezclilla, desde no ir con tenis, por así decirlo. No sé, yo no lo sugiero, ajá. Y hay más porque siempre el reclutador o el que va a hacer la entrevista siempre hablamos de la primera impresión, ¿no? De la primera impresión. Incluso aunque la vacante sea se me ocurre que para un puesto de operador, la formalidad siempre tiene que ir, porque es la primera impresión que vamos a dar ante el reclutador o ante el entrevistador. Y pues en primer momento hay que causar esa buena impresión de imagen.
Por ejemplo, si nos dice si vamos a contratar, por ejemplo, mencionaba Ricardo a un perfil de bombero, pues no voy a presentarme en la entrevista con mi ahora sí con mi, no sé cómo le pueden llamar, como el casco, con mi traje de bombero, sino tenemos que presentarnos de manera formal. No sé si respondí la respuesta. Muchas gracias, licenciado Joel. Agradece su respuesta. Pregunta a Abril González Mondragón. Respecto a los lugares adecuados para realizar la entrevista, o que en este caso que se las puedan realizar algún representante de recursos humanos de alguna empresa, ¿es recomendable que lo hagan en restaurantes o cafés? ¿Qué tan conveniente es esto? Va a depender mucho el objetivo de la entrevista, o el fin de la entrevista. A mí tengo una experiencia similar, que cuando estuve en una búsqueda de empleo me citaron en un cibercafé. En primer momento, pues yo sí me sentí como, dije, oh, en un cibercafé, ¿y por qué no en la empresa? Si somos reclutadores o tenemos nuestra área, nuestra oficina, lo ideal es hacer la entrevista en el lugar donde va a prestar sus servicios, donde se va a desarrollar laboralmente, pues el futuro trabajador. No sé si respondí la respuesta de la compañera. ¿Ya no tienen más preguntas, compañeros universitarios? Creo que hay una pregunta más, alcancé a verla. Dice, ¿cómo podemos afrontar la limitante de la experiencia laboral cuando es nuestro primer empleo? Ok, lo dice Luis Gerardo. ¿Cómo podemos afrontar la limitante de la experiencia laboral cuando es nuestro primer empleo? Si vamos a presentarnos en una entrevista, y es ahora sí, hemos egresado, somos recién egresados y vamos a ir a una entrevista, es la búsqueda de nuestro primer empleo. Como alumnos, pues a veces hacemos proyectos que son muy importantísimos, y proyectos que en cierto modo generan valor. O incluso nuestro servicio social, nuestras prácticas profesionales, habla de experiencia. Yo recuerdo que cuando estaba como estudiante, siempre me gustaban hacer era así como mis prácticas de materias. No me gustaba hacerlas como de forma ficticia, por así decirlo. Recuerdo cuando era de recursos humanos, tenía que generar la creación de una empresa, ¿no? Y yo me salía y buscaba así como las empresas que me ayudaran como a llevar a cabo mis prácticas. Y eso pues ya se genera parte de la experiencia. Entonces, cuando uno egresa y va a una entrevista para un primer empleo, pues ya tenemos esa parte de la experiencia que hemos desarrollado durante ciertas prácticas de algunas materias, durante la práctica profesional o bien durante el servicio social. Siempre llevamos esa experiencia. Y Miguel, no sé si respondí la pregunta para Luis Gerardo, espero que sí. Menciona también Miguel Ángel Cordero, dice que son las pruebas psicosociales.
Pruebas psicosociales, yo las llamaría más como las pruebas psicológicas que te aplican durante la entrevista, durante una entrevista. Pues son aquellas pruebas que te van ahora sí que van a evaluar tanto la personalidad, van a evaluar incluso pruebas de conocimiento, como bien lo decía Ricardo, pruebas de conocimientos, y por eso hay que ir totalmente preparados, por eso hay que verificar cuáles son las funciones o tareas que vamos a desarrollar de esa vacante. Y pruebas pues también de, ahora sí, pues, pues de conocimientos que nos podrían aplicar. Y también menciona Jennifer nos dice que, bueno, me pregunta, ¿cuáles o qué pruebas son ¿cuáles o qué pruebas son las más adecuadas para una entrevista? Las pruebas van a depender mucho también ahora sí, del perfil. Si voy a reclutar digamos, a un docente, pues vamos a tener pruebas de conocimientos, vamos a desarrollar una prueba para las habilidades ahora sí de redacción o pruebas de uso de plataformas ahorita con la pandemia. Y si hablamos como para poder tener un análisis de la personalidad del entrevistado, pues hay que usar pruebas como el HTP, que es, o pruebas de, por ejemplo, pruebas de colores, que es Lusher. También nos ayuda o nos arroja datos sobre rasgos de la personalidad de la persona. Y pues sí, obviamente, pues la entrevista pues tiene que estar enfocada a la parte de la misión y la visión de los valores. Y valores pues de la empresa. Licenciado Joel, hay 3 manitas levantadas. Una de Ricardo Luna Olivares. Adelante. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, perdón, es que tardaba en activar el audio. Y pues sí, nada más para complementar al profe Joel respecto a cuáles eran las pruebas como psicológicas, pues qué tipos de test te pueden hacer. Te pueden hacer el test de un árbol, de cómo lo dibujes, desde las ramas, el tronco y las hojas. Si haces las raíces, con muchas raíces, quiere decir que tienes buenos cimientos familiares. Y si tienes, si lo dibujas con frutas, si le pones colores, si el tronco lo haces grande, todo depende de cómo sea la persona. También te pueden hacer test de dibujarte a ti mismo. De ahí pueden identificar muchas cosas, porque muchas veces los reclutadores tienen una licenciatura o una maestría en psicología, entonces son como que ya se les facilita hacer ese tipo de pruebas. Correcto, sí, ya son, digamos, pues ya hay infinidad de pruebas que se puedan utilizar para tener un mejor perfil y complementar la entrevista. ¿Alguien más tiene la manita alzada? Es que no alcanzo a visualizar. Sí, es Sandra Martínez, licenciado. Ok, muchas gracias, Rocío. Sandra Martínez, te escucho. Buenas tardes a todos. Igualmente mi comentario es para complementar lo que había dicho respecto a la falta de experiencia. Estoy cursando la materia de recursos humanos, entonces eso es lo que nos recomendó nuestra profesora precisamente, que al momento de redactar el CV incluyéramos determinados cursos que realizamos, algunos logros académicos, como usted lo mencionaba, proyectos destacados, y pues nos comentó ejemplos. Entonces supongo
que de alguna manera esto contribuye, aunque no se tenga la experiencia, aunque sea un primer empleo, de alguna manera contribuye o dice algo referente a cómo podríamos tener un buen desempeño en el puesto. Correcto. Ahora sí, como decimos, estamos en estudiando alguna licenciatura y pues el aprendizaje adquirido ahora sí, durante los momentos de estudiante, pues nos está generando esa experiencia. Lo que yo puedo recomendar cuando hay materias, pues que se lleva ciertos trabajos. Yo lo que recomiendo es que hagan esa parte de llevar a cabo esas asignaturas, pues llevarlas como a la práctica. Recursos humanos, el área de esa materia, pues da mucho para poder salir, buscar alguna empresa que nos lleve a llevar a cabo alguna práctica de esa materia, o no sé, por ejemplo, los químicos, para químicos también pueden en algunas de sus materias también pueden hacer esas intervenciones de buscar algún lugar donde poder llevar alguna práctica y de así se va acumulando la experiencia. Ok, por último, Brenda Itzel, ¿quiere participar? ¿Tiene una pregunta? Adelante, Brenda. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta la puse igual en el chat, pero quería saber si referente pues a nosotros que somos psicólogos en formación y que estamos dirigidos a esta área, en el momento en el que nosotros queramos entrar igual a una instancia de recursos humanos, el proceso de entrevista sería así como a todos los demás, porque, o sea, yo tengo la duda de si nos aplican pruebas, o algo, llegarían a salir sesgadas y tenemos conocimiento de esas pruebas o no sé, X y Y razón que pueda afectar como que nuestros conocimientos o así durante la entrevista. A ver si logré entender la pregunta. Es obtener mediante las pruebas si puede sesgar la entrevista, es lo que más o menos para captar tu idea. Sí, o sea, sí, de referente a nuestros conocimientos con las pruebas y eso, podrían llegar a ser sesgadas o qué procedimiento se llevaría a cabo para poder realizar este proceso Ok, de ya. selección. Ok. Las pruebas nos van a dar por lo regular cómo es el paciente. Y con la entrevista pues nos va a ayudar ahora sí, pues, a verificar ahora sí, pues, lo que se está viendo en las pruebas. Y por eso aquí saber definir qué tipos de pruebas se van a aplicar durante la entrevista. Como bien mencionaba Ricardo, podemos aplicar una prueba de personalidad, aplicar una prueba de conocimientos, y esas pruebas de conocimientos pues tienen que tener esa relación con el puesto o de las funciones, que va a realizar el futuro empleado o el entrevistado. Sesgadas como tal, una prueba de conocimiento pues no puede estar sesgada porque por eso hablamos de la planificación de la entrevista. Tal vez la parte incluso de una prueba de personalidad no sería adecuarla pues al puesto, ¿no? Fíjate que aquí es algo muy importante. Cuando hacemos un análisis, una prueba proyectiva, si se aplica en un momento de la entrevista, hay que enfocarnos esa personalidad enfocarla al puesto. Por ejemplo, si voy a contratar un perfil para policías, y si en la prueba, digamos, de persona bajo la lluvia, proyectiva, psicológica, me sale que es una persona con rasgos sociópatas, pues ahí ya podríamos tomar la decisión. La prueba nos va a ayudar a tomar decisiones y complementadas con la entrevista, pues nos va a llevar a una mejor toma de decisiones. No sé si tengan algún otro comentario. Gracias.
Sí, pregunta Edgar, Iván. Ujú. Dice, mencionó que es recomendable guardar las preguntas difíciles para una vez que se ha establecido el report. ¿Cómo podemos saber que ya existe el report suficiente? Cuando el rapport, sí es como se mencionaba, ese es el inicio, desde el inicio hay que establecer ese rapport. Cuando se crea confianza, hablábamos de la parte de la percepción, de percibir, nos vamos a dar cuenta cuando la persona que vamos a entrevistar se presenta con nosotros, pues lo vamos a ver pues, como un poquito alterada, si es el caso, que una persona con nervios, e incluso vamos a ver podemos tener una persona pues que le va a costar como comunicarse, la forma de sentarse también, hablamos del lenguaje, aquí la capacidad de percibir ese lenguaje corporal, ¿no? Y de ahí la capacidad del entrevistado a poder dar esa estrategia de establecer el rapport, ¿no? Cuando hablamos como esta parte de poder percibir al entrevistado que ya no está tan ansioso, que ya está más calmado, para poder ya iniciar con las preguntas. Preguntas difíciles van más relacionadas con el puesto, con el puesto a desarrollar. Por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Requiero un psicólogo para reclutamiento y selección. Una pregunta difícil, ¿no? Podría ser, deme ejemplos de pruebas que ha implementado durante su reclutamiento y selección. Y ahí, si la persona que para dar esa respuesta no tiene conocimientos de pruebas, pues es como parece le va a ser difícil dar como una respuesta adecuada, que debería saberla en cierta forma, ¿no? No sé si respondí la respuesta para Edgar Iván. Muchas gracias por su respuesta. Aquí hay otra persona. Uh-huh. A ver, dice, para nosotros los psicólogos es igual el procedimiento de selección para adquirir un puesto en recurso humano. ¿No cambia algo? Depende el perfil. La entrevista mencionaba durante la exposición que la entrevista se debe que enfocar de acuerdo a áreas también, cierto modo. Vamos a tener entrevistas pues exclusivamente para psicólogos, o entrevistas exclusivas para un ingeniero industrial. Y pues sí va a cambiar, o sea, a un psicólogo se le puede pedir que tenga conocimientos en pruebas psicométricas, si hablamos, digamos, en el ámbito de experiencia, pues que tenga, digamos, experiencia en la parte de reclutamiento y selección, en la parte de capacitación, manejos de grupos. Y si hablamos de un ingeniero industrial, pues que tenga experiencia ahora sí, en manejo de máquinas, que tenga conocimientos en habilidades, se me ocurre, en números. Entonces eso va a depender mucho. Sí va a cambiar realmente por los perfiles que en cierto momento pues la empresa requiera o el perfil de puesto. No sé si respondí a la pregunta de... no alcanzo a ver. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Nada más agradecen, varios universitarios están agradeciendo las respuestas. Por ejemplo, Edgar Iván Ceseña dice que muchas gracias, hay muy buenos comentarios en el chat. Brenda Itziel Peralta dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Extensión Universitaria otorgan la constancia
al licenciado en Psicología Joel Aldama Mondragón por su participación en la plática Cómo dar una gran entrevista de trabajo, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, a 14 de octubre del 2021, Patria, Ciencia y Trabajo. Firma la directora de Extensión Universitaria, licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero. Muchas gracias, licenciado. Gracias.